Ayer, qué terrible ayer, próximo a la muerte. Ayer, qué terrible ayer, lleno de amargura, de luz, se llenó mi sendero, vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Ayer no sentía su amor en toda mi vida. Ayer, qué terrible ayer, sin luz en mi camino, de luz se llenó mi sendero, vino Dios hacia mí y me dio su perdón. De luz se llenó mi sendero, vino Dios hacia mí y me dio su perdón, y me dio su perdón. Cuando Él vino a mi vida, las cosas cambiaron. Tuve que arrepentirme y convertirme al Santo Evangelio. Fue entonces como Dios hizo en mí una obra perfecta. Yo alabo a Dios por eso. Mis amados, en esta hora quiero darles a conocer el texto bíblico, y está basado en el Salmo, en su capítulo 51, versículos 1, 2 y 3, por lo que pido a nuestra hermana Ruti Nieto que ella tenga la amabilidad de leer esta porción bíblica. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mis amados, mis amadas, en esta hora quiero patentizarles de que esta reflexión bíblica tiene como título arrepentimiento y confesión. Hermanos, qué importante es cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, que sí hemos pecado delante de Dios. Aún cuando ya estamos dentro del redil de Cristo, pecamos algunas veces. Y es por eso que debemos entender la palabra que el salmista David nos proporciona ahora. Esta escritura tiene, hermanos, una fecha, un lugar
y quién lo escribió. Fecha: en el año 1450 y el 430 antes de Cristo. Vamos a ver el lugar, áreas diversas debido al numeroso número de escritores, entre ellos principalmente David, luego Moisés, Salomón, Asaf, Etán, Enam, los hijos de Coré, y aparecen por ahí algunos anónimos. Esto quiere decir que no solamente David escribió los himnos hebreos, 150 himnos hebreos que escribieron, bueno, la mayoría los escribió el rey David, claro que sí. A él se le llamó el cantor de Israel, ¿verdad? Bien, mis amados, este salmo exclusivamente fue escrito por el rey David. Cuando David pecó en adulterio con Betsabé, ¿verdad? Y no se olviden también de que cometió otro pecado, como fue el homicidio. El asesino intelectual fue David, que puso allí en la guerra, puso al frente de la batalla, ahí puso y colocó nada menos que a Urías Eteo, el que fuera nada menos que esposo de Betsabé. Tal vez David creyó, pensó que nadie lo sabía más que Dios. Pero hermanos, por ahí llegó el profeta Natán, a su palacio fue y le dijo: pedía una audiencia para estar con usted, rey, y quiero relatarle algo. Un señor venía de muy lejos, pero de muy lejos, y vino cansado y llegó a la casa de un señor que era dueño de muchas ovejas, pero muchas ovejas. Queriéndole pues ofrecerle una comida, ¿por qué no agarró una de sus ovejas, de las muchas que tenía, sino que agarró la única oveja que el vecino tenía y la mató para hacer la comida? David se enoja y se pone de pie y le dice al profeta: ese hombre es digno de muerte. El profeta Natán le contesta al rey David: ese hombre eres tú. Y mis amados hermanos, quiero decirles algo. David tenía el poder, David tenía la autoridad. Él podía decirle a uno de sus soldados: decapiten a este profeta, vuélenle la cabeza. Pero David reconoció su pecado. Aquí hay una enseñanza, que cuando pecamos tenemos que venir delante del Señor y pedirle perdón. David se humilló. El pecado de David no quedó oculto. El pecado que tú cometas, hermano, o que yo cometa, nunca va a quedar oculto. La Biblia dice que no hay pecado que no ha de ser descubierto. Esta es la palabra, hermanos. Y tenemos que entender de que si este hombre, dice la palabra del Señor, que el corazón de Dios, el corazón de David, perdón, era semejante al corazón de Dios. ¿Por qué creen? Porque el rey David reconoció su pecado. Si alguna cosa le encanta a nuestro Dios, si alguna cosa le fascina a nuestro Dios, es de que nosotros, en carácter de cristianos, escuche esto, podamos reconocer que sí hemos pecado. El que les predica en esta hora, yo no fui una perita en dulce, ni muchos de ustedes, hermanos,
Anduvimos lejos. Por eso el himnólogo dice: ayer, qué terrible ayer, próximo a la muerte. Estuvimos a punto de morir, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y por esa misericordia, aún en medio de la pandemia, sobrevivimos. Sea su nombre glorificado. Un evangelista internacional. Ese hombre pecó, cayó en adulterio con una actriz de radio, teatro y televisión. Ese hombre llegó ante las autoridades eclesiásticas de su denominación y les dijo: si no lo saben, se lo voy a decir. Yo he pecado contra Dios y quiero que me disciplinen, pero por favor disciplínenme, a eso vengo. Entonces lo disciplinaron a Jimmy Swaggart, un gran evangelista internacional. A Jimmy Swaggart lo disciplinaron 5 años. No tomó un púlpito para predicar. Tuvo muchas invitaciones y les dijo: no me inviten, estoy cumpliendo una disciplina. Hasta que cumplan la disciplina, 5 años después, yo reanudaré la prédica. El hombre Jimmy Swaggart reconoció su pecado. Hace muchos años yo fui miembro de la Junta Consultora y a mí me nombraron el mentor de un presbítero que cayó en adulterio. Y me dijo la Junta Consultora: Pastor Ricardo, 2 veces que lo va a entrevistar usted, tiene que buscarlo, tiene que marcarle y pónganse de acuerdo. Las otras entrevistas, que vienen muchas más, allí el presbítero va a buscarlo a usted. Él nunca me buscó. Yo tuve 2 entrevistas con él y en una de ellas me dijo él: a mí Dios ya me perdonó, pastor, pero ustedes, los líderes de la iglesia, no me perdonan. Le dije: hermano, tú no has confesado tus pecados. La entrevista pasada me dijiste que cómo Dios sí perdonó a David, pero David confesó su pecado y se arrepintió y fue muy franco, fue muy honesto. Tú no, le dije. Tú a tu familia le dijiste que nosotros los líderes, la Junta Consultora, te levantamos calumnia. Qué equivocados estás. Tú entregaste las credenciales y reconociste ese día. ¿Por qué engañaste a tu familia? Mis amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta hora, nosotros en carácter de miembros, en carácter de personas que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, si pecamos, ¿qué dice la Biblia en 1 de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la enseñanza que he traído en esta hora. Vamos a orar. Poderoso Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque en primer lugar tú me has hablado a mí y ahora le has hablado a más de 300 y tantos suscriptores a este contacto canal de YouTube. Dios, gracias. Gracias por la oportunidad de volver a escuchar tu bendita palabra. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.